Hola, soy Pepe, soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores Eternity y estoy cursando un diplomado en apologética. Este video forma parte de la materia de Romanos. Estamos estudiando la carta o la epístola de Pablo a los Romanos y es mi ocasión para exponerte el capítulo 8 de esta carta. De manera preliminar quisiera mencionar algunos datos como marco y contexto histórico. Obviamente el autor de la carta es Pablo, él mismo saluda al principio en los primeros versículos y se supone que esta carta fue escrita por Pablo desde la ciudad de Corinto alrededor del año 56, ya casi terminando su segundo viaje misionero por Asia Menor. Pablo recala en Corinto después de haber estado en Atenas y está casi presto para volver a Jerusalén llevando la ofrenda que recabó por todo su viaje misionero en Asia, y desde ahí redacta esta carta para la iglesia que está en Roma. Todo hace suponer que Pablo no conocía ni había visitado personalmente esta iglesia. Sin embargo, la misma carta aporta datos, y porque Pablo mismo menciona y saluda muy personalmente a algunas personas. Entonces es posible que estas personas hayan sido conocidas por Pablo en Jerusalén, en Pentecostés, o eventualmente en alguno de los sitios en donde estuvo en su primer viaje misionero. Como quiera que sea, Pablo redacta esta carta con toda la intención de sentar las bases para que la iglesia de Roma y todos aquellos que hoy la leemos tuvieran un lineamiento muy claro respecto a lo que es la fe y la doctrina cristiana. Entonces, incluso muchos autores consideran a esta carta la espina dorsal de la doctrina del cristianismo. Como referencia situacional para la carta, te puedo decir, por ejemplo, que Pablo, cuya fecha de nacimiento se data alrededor de 5 o 10 años después del nacimiento de Cristo, es decir, era un poco más joven. Entonces, para la fecha, 56 después de Cristo, Pablo debe andar rondando los 50 años. La carta se escribe apenas 23 años después de la muerte de Cristo. Y para estas fechas, algunas capitales muy importantes de Europa, obviamente no en su magnitud ni aún en sus nombres actuales, ya estaban fundadas, como Londres, que era una provincia del Imperio Romano precisamente, que había invadido la isla de Britania. París, a las orillas del Sena, estaba siendo ocupada también por el imperio, no se llamaba todavía París. La península ibérica ya tenía el nombre de Hispania o Iberia precisamente. Incluso era intención de Pablo llegar, aunque no sabemos si lo logró, hasta España. Y de este lado del mundo, en el continente americano, precisamente en México, la ciudad de Teotihuacán ya había sido trazada, ya había empezado a ser habitada. La pirámide de la luna ya estaba empezando a ser construida, y para finales del primer siglo era una ciudad ya de cerca de 30,000 habitantes y de casi 17 kilómetros cuadrados de dimensión. Por mencionar algunos datos como referencia, el papel todavía no había sido inventado ni se usaba. El azúcar procesada no era común, aunque ya existía en India. El café no existió hasta la planta existía, pero no empezó a ser utilizado como bebida o infusión hasta por ahí del tercer siglo. Esto como referencia y contexto para que los datos de la carta no se te pierdan en las nieblas del tiempo. Estos son hechos reales y esta es información que ocurrió. Entonces, entrando en situación con el libro, con la carta de Pablo a los Romanos, y como ya mencionaba, es un recorrido así muy minucioso a través del contenido del Evangelio. Y empieza Pablo, después de saludar, como siempre, muy directamente, y empieza argumentando respecto, capítulo 1, la culpabilidad del hombre, capítulo 2, el justo juicio de Dios. Argumenta primero que somos culpables y
lo pone en hechos. Y si sucede que Dios toque tu corazón, pues reconoces tu culpabilidad. En el capítulo 2 habla Pablo del juicio, o sea, es decir, sobre el derecho y la autoridad y el poder que Dios tiene para hacer pagar las consecuencias al hombre por su culpabilidad demostrada. Y el capítulo 3, en consecuencia, pues tendría que hablar del castigo, pero buenamente y en la misericordia de Dios, pues no sucedió el castigo, por lo menos no para nosotros, lamentablemente, sí para Jesús. Entonces, el capítulo 3 se llama La justicia por medio de la fe y habla precisamente de ese hecho glorioso para la humanidad, por medio del cual Dios entregó a su Hijo a precio y pago por nuestro pecado, por nuestra culpabilidad, y como responsable por el juicio que nos correspondía a nosotros, y esa es la justificación por medio de la fe. El capítulo 4, si esto fuera un contrato, hablaría de los derechos o de los beneficios que este contrato nos confiere. Se llama la promesa realizada mediante la fe, es decir, qué hay detrás de la cruz, es decir, qué nos guarda el hecho de creer que Jesús es Dios, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, que Jesús resucitó y que en este tiempo está sentado a la diestra del Padre abogando por nosotros. ¿Cuál es la promesa de todo esto? El capítulo 5 tendría que hablar como de las responsabilidades, y ya habló de los derechos, tendría que hablar de las responsabilidades, pero no son literalmente responsabilidades, sino que el capítulo 5 habla de los resultados o de los hechos que tendrían que suceder una vez que ha sido justificado. Se llama resultados de la justificación, es decir, que tendría que suceder en tu vida si realmente has sido tocado por la mano de Dios y tu corazón ha sido sanado por la fe en Cristo Jesús. Entonces el capítulo 6 de Romanos, ya específicamente para entrar al 8, que es el que a mí me corresponde, tiene dos subtítulos. El primero es muertos al pecado, es decir, como resultados de la justificación, como resultado de haber recibido la salvación por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz y su resurrección, nosotros tendríamos que haber muerto también. El hecho de que Jesús murió no nos exime de la responsabilidad de tener que pagar con nuestra muerte nuestra responsabilidad. Afortunadamente es un hecho simbólico, alegórico. No lo fue así para Jesús, lamentablemente, y su muerte literal, cruel y dolorosa, nos confiere a nosotros el derecho de simplemente representarla y asumirla, es decir, con Cristo muertos al pecado y con Cristo resucitados a la vida en el Espíritu. Literalmente eso es lo que el bautismo representa. Está muy bien explicado aquí en Romanos 6 cómo es que somos sepultados. No puede ser por cuestiones prácticas en tierra y se tiene que hacer el acto en el agua por inmersión, como completamente somos sumergidos y como por la gloria y la misericordia de Dios somos levantados juntamente con Cristo para vivir una vida nueva. Muertos al pecado y siervos de la justicia, es la segunda parte de Romanos 6, que habla precisamente de que no somos aptos para vivir emancipados de ninguna autoridad, que si bien hemos vivido mucho tiempo siendo esclavos del pecado, sirviendo al pecado, siendo temerosos y obedientes del pecado y de la carne, por falta de capacidad de nosotros, y por la buena voluntad de Dios hemos muerto al pecado. En los hechos tendríamos que estar obedeciendo ahora al Espíritu de Dios y persiguiendo su justicia, anhelando su justicia, viviendo en su justicia. Entonces, esta es una noticia un poco dura. No hay libertad ni autonomía total para el hombre, porque no fuimos hechos para ello. Siempre estamos pendientes de algo más, siempre estamos buscando algo que adorar, siempre estamos buscando en dónde depositar nuestro corazón. Y lo que Dios dice buenamente es que el mejor lugar es en sus manos, que no hay libertad más grande para ningún siervo, para ningún esclavo, que las manos de Dios. Sus manos son muy amplias y su reino es interminable. Entonces,
muertos al pecado y renacidos en Cristo y hoy siervos de la justicia. Entonces, Romanos 7 hace, a propósito de esta muerte, de esta resurrección y de esta nueva servidumbre en el Espíritu, hace una analogía del matrimonio. Dice que una mujer casada con un hombre no puede casarse con un segundo hombre mientras su esposo esté vivo, porque adultera. Esto a colación de que no te puedes abrogar a los derechos de la gracia, a la justificación por la gracia, estando todavía viviendo en los apetitos de tu carne. No puedes jugar en ambos bandos. Lo que Pablo dice es que tienes que morir. Afortunadamente, de manera alegórica, tienes que morir a ti mismo, tienes que renunciar a ti, tomar tu cruz y seguir a Cristo para poder aspirar a la justificación por la fe. Ya terminando Romanos 7 y para ir a Romanos 8, Pablo hace una aclaración muy pertinente. No se trata de nosotros luchando contra el pecado como algo que está afuera y que nos acosa. El pecado, dice Romanos 7, el pecado mora en nosotros, por lo cual, y reiterativamente Pablo insiste, no puedes echarlo fuera, no puedes aborrecerlo y no puedes resistirte porque no te está punzando ni te está acometiendo desde afuera, te está acometiendo desde adentro, y la única forma de que él muera es que mueras tú también. No hay escapatoria. El justo juicio de Dios dice eso: culpable, muerte. Reitero, afortunadamente de manera simbólica, lamentablemente para Jesús de manera literal y muy dolorosa. Entonces empieza Romanos 8 con este antecedente, y ya tiene sentido cuando Pablo dice: ahora pues, es decir, habiendo aclarado estos puntos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si has muerto al pecado, si has renunciado a ti mismo, y si ahora estás en una nueva vida y siguiendo y sirviendo a la justicia por medio del Espíritu, no hay ninguna condenación para ti. Yo escogí, o más bien el Espíritu de Dios me atrajo poderosamente la atención hacia este capítulo, porque me parece como muy importante respecto al hacer y al quehacer de la vida del cristiano. Si tú eres cristiano pero todavía no te queda muy claro de qué va todo este asunto, o si no eres cristiano, si no conoces a Cristo todavía, y te preguntas qué es lo que nos hace congregarnos, qué nos hace hacer lo que hacemos, por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos y por qué hemos dejado de hacer algunas cosas, este es un capítulo bien relevante al respecto, y si Dios me ayuda, y esa es la intención por la cual yo quise exponer este tema, es porque creo que podríamos aclarar algunos puntos respecto a lo que es la vida cristiana, específicamente de qué va todo esto. Entonces, no hay ninguna condenación, es decir, primera de Juan 2.1 dice que tenemos delante de Dios un abogado, no tenemos un fiscal. Juan 3.17 que no dice que no vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es una noticia excelente. Créeme, si eres cristiano, que hay algunos cristianos, y por supuesto hay algunos incrédulos, que suponen que Dios sigue enojado, que suponen que Dios está ansioso por condenar nuestros actos. Y esta es una muy buena noticia. Hay gracia disponible en Jesús. ¿Ok? Entonces, dice, no hay ninguna condenación. Puedes leer Juan 8, del 10 al 11, cuando Jesús está escribiendo con su dedo en la tierra y todos acusan a la mujer adúltera. Él levanta su vista y le pregunta: ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella dice: no hay ninguno, Señor. Y él dice: ¿ninguno te acusa? No, Señor. Y él dice: bueno, pues yo tampoco. Hay una condición. Dice: vete y no peques más. Y ese es el tema aquí que también Pablo menciona. Dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús,
y pone esta, no condición, sino esta situación nueva. Dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo 1 en total podría ser el capítulo completo. No hay ninguna condenación para los que realmente están en Cristo Jesús, que viven una vida nueva y que están sirviendo en el Espíritu. Ahora, pues la pregunta podría ser, ¿y cómo sé que estoy en el Espíritu? Segunda de Corintios 13:5 dice, examínate a ti mismo, o es que acaso no te conoces. Y en Lucas 12:54-56 la respuesta es todavía más directa y más dura, hablando respecto a los tiempos. Jesús dice, ¿sabes distinguir viendo el cielo y viendo las nubes cuando viene la lluvia y miras la tierra y puedes anticipar si va a ser calor? Pero dices que no eres capaz de reconocer los tiempos de Dios. Entonces la respuesta es concreta. Es más, el mismo versículo te dice, si estás en Cristo, no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo te leo esto y recuerdo las palabras de Jesús cuando condenaba a los fariseos, porque les decía que eran maestros de la ley que echaban en las espaldas del pueblo cargas que ni ellos mismos podían cargar y que incluso no querían ni tocar con un solo dedo. Y yo no te leo esto para exigirte, ni para condicionarte, ni para exhibir tu condición. Esto, como a ti, a mí me confronta y pica, pero pues lo bueno de la predicación del Evangelio, cuando se hace literal, es que lo que queda empeñada no es mi palabra, es la palabra de Dios, y es así como está escrito. Entonces, después de este primer versículo, así, muy claro, vienen varios por qué, y vienen algunos para, y vienen algunas explicaciones. Es decir, Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice por qué, por qué y por qué. Ahora, si sigue no quedando muy claro cómo es que puedes saber que estás o no estás, o que estamos o no estamos más bien en Cristo Jesús, versículo 4 dice que no andamos conforme a la carne. Versículo 5 dice que no pensamos en las cosas de la carne. Versículo 6 dice que no nos ocupamos de las cosas de la carne. Y versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hay 4 verbos muy concretos con los que tú te podrías examinar, con los que nosotros deberíamos examinarnos. ¿En qué andas? ¿En qué piensas? ¿En qué te ocupas? ¿Y cómo y por qué vives? Así, en breve. Y el versículo 9 es muy chistoso, porque después de haber puesto Pablo estas cosas así sobre la mesa, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Que mora en vosotros. Y esto es como la mamá que habla bien de ti en la reunión familiar, y ahí en la sala de la casa pues te echa demasiadas más flores de las que mereces, y tú por lo bajo sabes que no andas tan bien como las cosas se presentan. Entonces, este es Pablo así, bajita la mano, diciéndote esto. Pero pues tú no eres de los que viven en la carne, y tú vives según el Espíritu, porque dices que Dios mora contigo, ¿verdad? Así está el asunto. Y continúa Pablo los versículos 10, 11 y 12 explicando cómo es que puedes corroborar, o cómo es que tendría que ser, no por exigencia, sino por consecuencia. Ya no hay obligaciones. Tendría que haber en el espíritu gozo y llenura y fruto. Entonces lo que Pablo está diciendo es que no es que tengas que hacer esto, sino que esto tendría que suceder como consecuencia y como resultado de la justificación por la fe. Entonces, precisamente en el versículo 13
esto queda claro, dice, porque si vivís conforme en la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, esto podría sonar como amenaza, pero esto es una advertencia, o sea, cualquiera que tome una garrafa de veneno, aunque pues lamentablemente algunas cajetillas de cigarros traen advertencias muy claras, pues cualquiera que comete ese tipo de imprudencias sabe que hay consecuencias. Entonces, esto no es ni un castigo, ni una condenación, ni una maldición. Hasta esto es una advertencia muy clara. Si continúas en lo que habías venido haciendo, pues la consecuencia es la muerte. Y no estamos hablando de la muerte en este cuerpo, que sucederá para la mayoría, sino que estamos hablando de la muerte espiritual. A propósito de esto, pues si tú tienes dudas respecto a qué es la eternidad y qué es la condenación y cuál es el anhelo que los cristianos esperamos, pues es eso precisamente, no ser abandonados por Dios el día que la muerte nos llega a su presencia. La muerte de Jesús conmueve y horroriza a muchas personas por cuanto fue humillado, por cuanto fue escarnecido, por cuanto fue sometido a burla y humillado terriblemente y después dolorosamente sacrificado. Pero yo creo que pocos reparamos en el hecho de que el dolor más terrible y realmente el momento de su muerte no ocurrió hasta que el Padre lo abandonó y le dio la espalda. Entonces, esa es la muerte que los cristianos no queremos sufrir, y esa es la muerte que Dios no quiere que tú sufras. Por eso constantemente está llamando por cartas como la de Pablo. Versículo 15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hace poco estaba escuchando a Edward Ravenhill en una predicación y decía algo que viene muy a colación con esto. Dice Ravenhill que hay tres tipos de hombres: los que todavía tienen miedo de la vida, miedo de la muerte, miedo de sus fechorías, miedo de los hombres, miedo de su proceder. Los que todavía tienen miedo, están los que aún no saben lo suficiente como para tener miedo, están ignorantes, y los que conocen a Dios. Entonces, esto es precisamente lo que dice el versículo 15, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor. Ya no tienes argumento para decir que sigues batallando con el pecado y que Dios está tratando contigo y que está costando trabajo y que la obra no ha sido concluida. Ciertamente la obra no ha sido concluida y será perfeccionada hasta el día de Cristo, pero ya no tendrías que estar temeroso, ni angustiado, ni pendiente de la acechanza del pecado. Tendrías que estar mirando hacia otro lado, hacia el trono de Dios, y en esa condición, pues en situación de necesidad, pues clamar Abba Padre, porque están los que todavía tienen miedo, están los que aún no saben lo suficiente como para tener miedo, y están los que recibieron el espíritu de adopción y claman Abba Padre. Vienen dos noticias que muchos preferirían omitir. Versículo 17 dice que heredaremos de Dios y seremos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El versículo 18 trae otro asunto por el estilo. Dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, están anunciadas no por necesidad y no obligatoriamente, pero cabe la posibilidad, y es un hecho cierto, que los cristianos tendremos que padecer y tendremos que vivir aflicción. Y esta no es una noticia a la verdad así halagadora para caminar en pos de Cristo. Y es necesario que se lea. Hay enseguida
Otro tema que se suele usar como argumento y como explicación, que muchos cristianos dicen que este mundo caído nos atrapa, que este mundo caído y perdido y lleno de pecado impide que nos acerquemos a Dios y que batallamos porque pues todo parece como estar hecho para que tropecemos y todo parece estar dispuesto para que no podamos salir de este embrollo. Y ahí están muchos diciendo que la situación del mundo es difícil y que pues, por lo tanto, pues pobres de nosotros que le echamos todas las ganas pero no podemos sacarlo adelante. Acá lo que Pablo dice, que la creación está pendiente y está anhelante y está deseosa de que los humanos, de que tú y de que yo seamos por fin libres del pecado. Entonces no hay argumento suficiente, es más, aquí te dice lo contrario, la creación está gimiendo como con dolores de parto junto con nosotros para que podamos ser redimidos completamente y podamos cerrar la pinza. O sea, somos los únicos que se nos dio la prerrogativa, dice, de evadirnos de Dios. Y somos los únicos que vivimos al margen del orden, de la justicia, del amor de Dios. Y la creación, el resto de la creación está pendiente de que volvamos a ser alineados al lugar que nos corresponde. Entonces, no hay argumento para decir que el mundo nos atrapa y que el mundo nos impide y que el mundo traba nuestra santificación. Un dato más, versículo 26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios, la creación de Dios, ambos gimen, ambos están pendientes, ambos están deseosos y ambos están empujando para que tú y yo hagamos las paces con Dios finalmente. Ya termina casi la carta con un versículo que muchos cristianos blanden indiscriminadamente y sin mucha prudencia. Y dice que el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y procede Pablo a explicar este asunto. Dice Pablo, o dice el Espíritu de Dios por medio de Pablo, que Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo, que desde aquel tiempo te predestinó, es decir, te guardó tu nombre y estuvo pendiente de ti. Dice que una vez que naciste a vida, te llamó. Dice que una vez que te llamó, te ofrece la justificación, te ofrece perdón para tus pecados. Y dice que una vez que tú aceptas el perdón, Él te va a llenar de gloria, es decir, te va a dar el honor de llamarle Padre y de sentarte a su mesa. Entonces, cuando Pablo dice que todas las cosas ayudan para bien, se refiere a todas las cosas que suceden en este ínter. Desde que Dios fundó el mundo, desde que te conoció, desde que te predestinó, desde que tropezaste y caíste y echaste a perder, y Él te llamó y Él te justificó y ahora te está glorificando con el inmerecido derecho de llamarle Padre. Todas las cosas que suceden en ese ínter son las que ayudan a bien. Pues tú dices, pues no deben ser cosas malas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Otro versículo, espada. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este se usa así de manera muy beligerante y así los cristianos muy echados para adelante y sacando el pecho. Entonces, continúa. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí aparece otra vez todas las cosas. En el versículo 18 dice que todas las cosas ayudan para bien. Y en el versículo 32 dice que, pues, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Esto suena bien. Y en el versículo 36 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución,
hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, como está escrito en el Salmo 44:22, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí la cosa ya no parece tan buena. Y el versículo 37 vuelve a decir, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí vuelve a decir todas estas cosas. Entonces, todas estas cosas, y todas las cosas, y todas las cosas, podrían ser también tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Está aquí escrito. Y ya el versículo que le da título a esta última porción de Romanos 8 dice, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, muchos aseguran victoria con esto, pero aquí no está diciendo que seremos vencedores, está diciendo que seremos más que vencedores, que lo que está asegurado para nosotros en Cristo Jesús es algo mejor que la victoria, que delante de Dios y delante de los que quieren llamarse sus hijos, la victoria, la verdad, podría ser algo despreciable y no podría ser el último punto al cual podríamos aspirar, sino que hay algo mejor que la victoria, que en Cristo Jesús, por el amor que Él nos tiene, podremos ser más que vencedores. El oro es más que la plata, y nunca el oro tiene que ser primero plata para llegar a ser oro. El oro es más que plata, y el ser más que vencedores no implica que tengas que pasar por la victoria para llegar más allá de la victoria. Lo que Dios está diciendo es que muy probablemente la victoria no esté asegurada, pero que hay un paso posterior, que es llegar a casa, que sí está asegurado. Y puede no convencerte esto, pero pues entonces puedes mirar los evangelios y puedes saber cómo ocurrió la muerte de Jesús. A los ojos del mundo no obtuvo la victoria. Podríamos decir que falló terriblemente y que no se defendió. Y aún se burlaban y le decían, si realmente eres hijo de Dios, pues baja de la cruz. Y ese es el punto, que no bajó, que murió y que obtuvo algo mejor que la victoria. Y ese es el lugar en donde Pablo concluye y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, pues espero que sirva de lo que tenga que servir esta exposición, para que medites, para que cierres y estreches un poco más tu relación con Cristo, si es que has empezado a tener una. Y si no la tienes, pues ojalá también que lo que aquí se leyó y lo que yo he expuesto, pues motive en ti por lo menos la curiosidad y si acaso el deseo y la necesidad de saber quién es ese Dios que nos hace más que vencedores y que nos llama así a no anhelar la victoria, sino a confiar en que en sus manos está guardado algo todavía mejor. Entonces, te doy las gracias por haber puesto atención a este video y en el nombre de Cristo espero que tengas un buen día. Hasta luego.